Buenos días a todos. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este día. Doctora Gómez y yo, como representantes del FMLN, este día estamos dando una respuesta más a nuestras propuestas legislativas, y esto es en relación a presentar una ley para etiquetado de alimentos. Nosotros conocemos el contexto en el que se está manejando ahora todos los alimentos. Ustedes ven que en la mayoría de ellos no va una educación a cuáles son los elementos nutricionales en los cuales nosotros tenemos que fomentar nuestra alimentación diaria. Con esta ley nosotros estamos queriendo aportarle al pueblo salvadoreño la responsabilidad al Estado, por supuesto, de vigilar que todos los alimentos que nosotros consumamos sea de alguna u otra manera controlados a través de un etiquetado, pero además de eso, de que hayan planes de educación. Ustedes saben que debido a la poca capacidad económica que nosotros tenemos, en la mayoría de veces el salvadoreño común no sabe cuáles son los alimentos que son los ideales para poder seguir tener una buena salud. Y no necesariamente hay que tener un sistema económico alto. A veces educar a las personas en el consumo de verduras o en consumo de algunos granos que son básicos y esenciales en nuestra nutrición. Así que ese día vamos a presentar una pieza de etiquetado de alimentos. Con esto esperamos también, como conocedoras del área de salud, de que también pueda trabajarse en aquellas enfermedades crónico-metabólicas en el cual el pueblo salvadoreño tiene ahorita un altísimo porcentaje. Tenemos aproximadamente un 60% de personas que están con enfermedades, ya sea de diabetes, ya sea de hipertensión arterial. Es un alto coste para el sistema de salud, pero además de eso es un alto coste para la sociedad. La pérdida de un ser querido por no protección a las medidas alimentarias también es un tema de país, que en la Constitución también está establecido en el artículo 63 también del Código de Salud, le responsabiliza, y nosotros con esta ley venimos a generar un marco jurídico donde el gobierno también tenga alguna responsabilidad. ¿Qué va a tener estos etiquetados o qué es lo que se va a establecer en cada etiqueta de alimentos? Toda la cantidad de azúcar, la cantidad de carbohidratos, cuáles son la cantidad de grasas que tiene que consumir. Pero por eso te digo, también la ley lleva implícito un proceso educativo, porque de nada sirve que tú digas en el etiquetado que tiene 3 de grasas saturadas si la gente no sabe qué significa, ¿verdad? Entonces en eso estriba, no solamente en transmitirle al que está elaborando el producto una responsabilidad de etiquetado, sino que también al Estado que tenga medidas de educación para la población, y de esta manera que iniciemos un proceso de formación alimentaria a nuestra población general. Doctora Gómez, tal vez conocer con usted sobre otro tema, referente a las medidas que ha tomado el gobierno de prohibir el ingreso de vuelos de Reino Unido y Sudáfrica ante la aparición de una nueva cepa de COVID-19. Conocer su opinión, porque por ejemplo la diputada Margarita Escobar manifestaba de que es ilegal que se prohíba, por ejemplo, el ingreso salvadoreño, teniendo en cuenta que ya existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Mire, yo en primer lugar quiero hacer el llamado al gobierno en que no estamos iniciando de la nada, a cero, la pandemia, y que debe de retomar sentencias de la Sala de lo Constitucional, que ya están marcadas, no de ayer, no de hace una semana, sino que están dadas desde hace más de 4, 5, 6 meses algunas. Yo creo que deberíamos de iniciar esto ya, fiestas de fin de Navidad y Año Nuevo, respetando los derechos fundamentales de las personas. Yo sí creo que se debería de construir junto con el órgano ejecutivo, legislativo y también judicial una especie ya de un manejo, realmente un manejo integral de la pandemia. Sí creo también que es importantísimo dar a conocer y no salir de la nada con estas medidas. Sabemos que ya hay muchos salvadoreños en tránsito nuevamente, unos están saliendo, otros están por venir. Yo sí quisiera de que el Ejecutivo, en este caso Cancillería, también dé a conocer cuáles son las medidas
y por supuesto que el órgano ejecutivo a través del presidente de la República respete ya los derechos fundamentales de las personas que ya fueron dadas por sentencias de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, que ya existe una sentencia que prohíbe que no se deje ingresar a salvadoreños, ¿deberían de estos entrar en cuarentena domiciliar o centros de contención, pero no prohibirles el ingreso? Mire, la Constitución es bien clara. A nadie, a ningún salvadoreño o salvadoreña se le puede prohibir la entrada a su país. El punto es que el Ejecutivo se le ocurre este día al mediodía cerrar el aeropuerto y quedan muchos salvadoreños y salvadoreñas que ya están en tránsito nuevamente, como hace 8 meses atrás, parados en el exterior. Y ya hemos visto testimonios dentro de la comisión especial que estamos viendo el manejo de la pandemia en el área estrictamente sanitaria, como muchos salvadoreños y salvadoreñas en los consulados, en las embajadas, ni siquiera les respondían los teléfonos. Por eso es claro de que debe de priorizarse, tomarse en cuenta sentencias, tener un plan estratégico y no improvisar una vez más. ¿Se ha descuidado la población, doctora, de las medidas? ¿Ha salido de control esto? Mire, es lamentable de que nosotros hace un mes, alrededor de un mes y medio, dimos un decreto legislativo que tenía que ver con una ley transitoria especial de la pandemia. Y es lamentable que el presidente de la República la haya vetado. Estamos hablando de un mes y medio atrás, que perfectamente se pudo haber retomado este decreto legislativo y hacer bien las cosas el órgano ejecutivo en cuanto a la educación, en cuanto incluso a la entrega de insumos a la población. Hay que recordar que la tasa de desempleo ha aumentado, ya el Seguro Social reporta más de 75,000 que ya no están cotizando de personas, por lo tanto hay un impacto también ya en la economía y quisiéramos ver de verdad por parte del gobierno entrega de insumos, aparte de solamente hacer las pruebas, sino que también una verdadera campaña de prevención. Lo cierto es que actualmente no existe una ley, pese a que la Asamblea aprobó en 2 ocasiones una ley y fueron ambas veces vetadas. ¿Ustedes le pedirían a la sala que pueda resolver la controversia lo más pronto posible para que exista un marco legal que regule las medidas entre la población, sobre todo que ya se vienen las fiestas de fin de año? En estos momentos ese decreto legislativo efectivamente está en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, y yo no dudo que los magistrados de la Sala de lo Constitucional son personas serias, responsables y que saben perfectamente en qué momento estamos de la pandemia, ¿verdad? Ahora hay que exhortar, ¿verdad? Y exhortamos al órgano judicial a que haga su trabajo como corresponde. Reiterando, diputada, entonces, ¿consideran ustedes como el FMLN que el gobierno está improvisando? Mire, la verdad es que si algo ha caracterizado a este gobierno en cuanto al manejo de la pandemia, y no lo decimos las diputadas ni los diputados, sino que también todos los testimonios que han estado llegando a la comisión especial, es que el manejo de la pandemia ha sido una manera improvisada. Nosotros hablábamos allá por mayo, junio, sobre la realización de pruebas masivas, y las pruebas a través de cabinas móviles del ministerio se vinieron a implementar a finales de julio. Estábamos hablando y seguimos hablando de una intensiva campaña de educación, y lo que vemos es que si no es por la empresa privada o otras entidades, no hubiera campaña de educación. Ustedes mismos han sido parte de ese esfuerzo. También hemos dicho que una de las cosas son las mascarillas, el uso obligatorio. Pero tampoco vemos al gobierno, a pesar de los recursos financieros que esta asamblea le ha otorgado, entrega gratuita en las unidades comunitarias o en los hospitales. Se le está diciendo a la población sobre el lavado constante de manos, pero también todavía vemos en algunas comunidades que no cuentan con el vital líquido. Esas son de las cosas que desde ya se tuvieron que haber puesto cartas en el asunto y mejorar estas condiciones a la población. Y si la Sala de lo Constitucional no reacciona, ¿qué medida podría tomarse? Porque al final no hay una normativa que regule, por ejemplo, estas aglomeraciones que hay en plazas públicas, y bares, y centros comerciales. Y si la población tampoco está acatando, ¿cómo quedaría al final? Porque ellos mismos, aunque no lo acatan, son los más afectados. Debería de existir una normativa. Bueno, en primer lugar, quiero decir, y va a complementar la diputada Araujo, en que la Comisión de Salud estamos pendientes por revisar un expediente que se encuentra
Lamentablemente este día no hubo quórum en la Comisión de Salud. Íbamos a recibir una nota de la Comisión Política que tiene que ver con un expediente sobre el uso obligatorio de mascarilla. También, de hecho, los diputados y las diputadas siempre hemos tenido a bien dar a conocer, analizar y debatir todo decreto legislativo que vaya en pro de la defensa y la vida de la población salvadoreña. Bueno, sí, quizás en cuanto a la pregunta que tú estabas haciendo, ¿no? De cuál es el marco legal. Mira, el mismo Código de Salud le establece algunas normativas al Ministerio de Salud. Perfectamente ellos podrían en este momento prohibir las aglomeraciones de más de 20 personas o 10 personas. Eso no está prohibido, eso al gobierno sencillamente la no aglomeración de personas es algo que ellos podrían disponer. El problema es que el Ejecutivo o el gobierno o es blanco o es negro, pero medio no quiero, ¿verdad? Entonces, o quita de una vez la restricción total con los derechos a las personas y esto es lo que ha hecho el problema. Nosotros como diputados instamos a la población salvadoreña a mantener las medidas de bioseguridad, porque el problema de la pandemia es una realidad, pero el mismo gobierno no está dando los datos concretos de lo que se observa en los hospitales. Ahorita nosotros sabemos que hay un 99% de las camas UCI que están siendo utilizadas. Hay un 80% de las camas UCIM que son de cuidados intermedios. Es decir, el tema de la pandemia es una realidad. Los casos han ido en alza, pero si no educas a la población, nosotros aquí no tenemos por qué culpar a que la población no acata. El mismo ministerio le dice que solo 1.200 han muerto, cuando han muerto casi 8.000 personas. Entonces, aquí lo que instamos nosotros es a la población a autorregularse, porque realmente esto ha dependido mucho de la irresponsabilidad del Ejecutivo al no aprobar una ley que lo que le da es el marco legal para que él pueda tomar y hacer estrategias que vayan en concordancia con lo que está establecido en el Código de Salud. Gracias. Quisiera como completar esa parte en donde por qué en los últimos meses entonces han implementado cercos militares en los municipios y no tenían un decreto legislativo. Pero esa facultad sí se la dieron, sí la atribuyeron. ¿Por qué entonces ahora que estamos viendo esto? Que yo siempre pongo en discusión los datos oficiales porque hemos visto en la comisión de que no es concordante con lo que ellos ponen con la realidad, pero sí creo de que en algunas ocasiones el gobierno se atribuye el Código de Salud y la Ley de Protección Civil, pero en otros momentos no lo hace. Y sí ejercieron cercos militares en los municipios en el debido momento y no había ningún decreto legislativo. Eso llama poderosamente la atención. Y lo otro es, esperamos que esta tarde el ministro de Salud venga a la comisión especial que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Está convocado por segunda vez este día, así que esperamos que estas y otras respuestas también y preguntas que nosotros queremos que él nos aclare, venga esta tarde. Es parte de las cosas que queremos que él nos diga ahora si es que hay un nuevo reglamento, un nuevo protocolo de atención para dar la respuesta al COVID. Gracias.